que se llama Derecho, Dominio, Libertad y Seguridad, que la va a moderar María Jesús Baile Gómez. Dar luz a este tema. El tema de la violencia de género contra las mujeres con discapacidad es un tema que en CERMI Madrid llevábamos muchos años queriendo trabajar. Es un tema muy poco estudiado. Nosotros publicamos el año pasado un estudio sobre violencia de género y mujer con discapacidad, la violencia de género contra las mujeres con discapacidad, que os invito a que si no lo conocíais, a que lo echéis un vistazo. Lo tenemos en la página web de CERMI Comunidad de Madrid, el estudio para descarga. En ese estudio salen datos muy escalofriantes. Uno de ellos es un dato que de las mujeres con discapacidad, un 12% tienen discapacidad por violencia de género, la discapacidad sobrevenida por tema de violencia de género, y eso es lo que hemos querido, uno de los testimonios que hemos querido traer hoy a la jornada. Mira, cuando hablo de mujeres con discapacidad y de niñas, claro, voy a utilizar más mujeres por no estar ahí repitiendo los términos, pero pensar que somos mujeres y niñas con discapacidad, siempre me gusta empezar diciendo que son mujeres como el resto, pero con una múltiple desventaja y discriminación multisectorial, tanto con respecto al resto de mujeres como con los hombres con discapacidad. Bueno, es obvio, ¿verdad? ¿No? Pero yo prefiero recalcarlo, porque las mujeres con discapacidad no solo tienen que luchar contra las barreras y retos tradicionales que encuentran las mujeres en el hogar, en la comunidad y en el mundo laboral, por ejemplo, entre otros, ¿no? Sino que también tienen las dificultades y obstáculos adicionales y la falta de oportunidades derivadas de su propia discapacidad. Por lo tanto, las mujeres con discapacidad tienen las mismas necesidades y anhelos que el resto de mujeres, pero en determinados casos, para poder ser satisfechas sus necesidades, requieren de apoyos. Sin estos recursos, resulta muy complicado ejercer derechos fundamentales como el derecho a la autonomía, a la capacidad de decisión, a guiar su propia vida y a participar de forma efectiva en la sociedad. Como consecuencia de esto y de la percepción que tiene la sociedad de ellas, pues a menudo se ven aisladas, discriminadas, desalentadas y en ocasiones vetadas para participar de forma efectiva en la sociedad y en la vida pública y familiar. No hablamos de un colectivo reducido, puesto que el 60% de las personas con discapacidad son mujeres. Datos nos muestran que las mujeres con discapacidad pues tienen unos niveles educativos más bajos, menor actividad laboral y con un trabajo menos remunerado, ¿no? Tiene una tasa de inactividad de un 76%, es decir, de aquellas mujeres que ni tan siquiera buscan empleo. Bueno, por supuesto, claro, mayor pobreza, ¿no? Al recibir menos ingresos, ¿no? Mayor sobreprotección y más baja autoestima, mayor dependencia emocional, tanto de su familia como de la gente que le rodea, mayor riesgo de ser esterilizadas sin su consentimiento expreso, gran desconocimiento de su sexualidad y mayor probabilidad de sufrir todo tipo de violencia hacia ellas. Es por todo ello, por lo que en la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU, las mujeres con discapacidad aparecen a lo largo del tratado con menciones, bueno, pues en el artículo 3, que es principios generales, en el artículo 6, de manera específica, en el artículo 8, que es la toma de conciencia, en el artículo 16, en la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, en el artículo 25, que es el que trata de salud, en el artículo 28, que es el nivel de vida adecuado y protección social, y en el artículo 34, que es en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Voy a pararme en el artículo 6, niñas con discapacidad. Este artículo en sí no es un derecho en sí mismo, ¿no? Sino que aporta visibilidad, es decir, un reconocimiento de que las mujeres y niñas con discapacidad se enfrentan a una discriminación multisectorial. El objetivo de este artículo es que las mujeres y las niñas con discapacidad puedan disfrutar y ejercer plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Por lo tanto, representa una base para que los estados que han ratificado esta convención, como es nuestro país,
se obliguen a respetar, proteger y cumplir los derechos de estas mujeres y niñas. Esta discriminación es intersectorial, concepto que habla de que la existencia de varios ejes de desigualdad, como si fueran avenidas en una gran ciudad, que transcurren de forma independiente, pero que colocadas entre esos ejes sufren la desigualdad de un modo único y cualitativamente diferente, imposible de ser analizado de una simple suma de categorías. Porque si a ser mujer le añadimos una discapacidad y falta de accesibilidad, entre otras, de accesibilidad universal, las desigualdades y la falta de oportunidades se incrementan exponencialmente. Convierte a las mujeres y niñas con discapacidad en una población con grave riesgo de sufrir algún tipo de maltrato y de abuso. En el informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing ya en el 1995, que ya ha llovido un montón, se recoge que la violencia contra la mujer se refiere a todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluido amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad ocurrida en la vida pública o en la privada. Los datos suelen aburrir, pero sé que es muy necesario que los conozcáis. Mirad, según la macroencuesta española del 2019, más de una de cada 3 mujeres con discapacidad, casi un 40%, asegura que ha sufrido o sufre algún tipo de violencia psicológica. Casi el 15% de las mujeres con discapacidad refiere haber recibido violencia sexual por parte de su pareja, frente al 9% de las mujeres si no tienen discapacidad. El 17,4% de las mujeres con discapacidad dice haber sufrido violencia física, frente al 11% de las mujeres si no tienen discapacidad. Como veréis, los datos son terribles y esto tiene que ver mucho el tener discapacidad. En aquellas mujeres que tienen una enfermedad, un accidente, pero que estas mujeres las matan, por el hecho de ser mujeres, tenían algún tipo de discapacidad, un 20%. Todos estos datos que os he contado antes, que se refieren a la macroencuesta del 2019 sobre violencia estatal, son datos a nivel estatal. Pero hemos llevado a cabo un estudio desde el CERMI Comunidad de Madrid, que lo estaba contando antes María Jesús, que ha sacado a la luz la violencia existente contra las mujeres con discapacidad de nuestra comunidad, que desgraciadamente, y me atrevo a asegurarlo, no serán datos muy diferentes a los que se dan en todo el resto de comunidades autónomas. Sigo siendo consciente de que los datos os aburren normalmente, ¿no? Pero iré haciendo cifras un poco redondas para que os entren mejor. Mirad, un 82% de las mujeres con discapacidad encuestadas se han sentido discriminadas o bien se les ha impedido hacer algo. Un 25% no alcanza el salario mínimo interprofesional. Un 60% antepone el cuidado de las demás personas al suyo propio. Un 62,5% refiere a haber vivido algún tipo de violencia de género en algún momento de la vida en el ámbito de la pareja o expareja. Casi un 48% de las mujeres han sido violadas en el contexto de su pareja. Casi un 32% de las mujeres expuestas a violencia de género en el pasado han afirmado tener pensamientos suicidas o querer autolesionarse. Los agresores de estas mujeres no son solo las parejas o exparejas, sino son sus padres, los amigos, los cuidadores, los profesores, sus compañeros de clase, de trabajo, etc. El 73% de las mujeres ha estado expuesta alguna vez en su vida a situaciones de abuso y violencia.
El 55% de las mujeres encuestadas han sufrido abandono y abuso emocional y un 18% afirman que les han encerrado o las han mantenido incomunicadas en algún momento o les han amenazado con hacerlo. Estoy hablando siempre de mujeres con discapacidad, ¿vale? No es una encuesta en general. El casi 29% afirma haber vivido situaciones de violencia sexual alguna vez en su vida. El 27% de las mujeres que han participado en el estudio han estado expuestas a situaciones de violencia física. Y el 45,5% ha sido insultada o ridiculizada verbalmente. En un 12%, la discapacidad es sobrevenida como consecuencia de la violencia de género que han ejercido sobre ellas. Mirar estos datos que arroja este estudio parece que son de hace 100 años, pero es un estudio que hemos llevado a cabo hace 2 años, o sea, es un estudio súper reciente. Esto pasa en nuestra comunidad de Madrid. Las mujeres tardan más tiempo porque no tienen conciencia de ser víctimas, bien por la estrecha relación que suele haber con la persona abusadora o bien por el temor a quedarse solas, que es un temor bastante extendido. Tú no puedes decirle a alguien que está ejerciendo violencia sobre ti que te baje las escaleras para denunciar o que llame por ti si resulta que la persona no tiene movilidad en las manos, ¿no? O si eres una mujer sorda. Los principales factores que propician esta situación son la indefensión, la dependencia, la situación de vulnerabilidad y la falta de estudios. La Comunidad de Madrid, en su Ley Integral de Violencia de Género, la Ley 5/2005, incluyó a propuesta nuestra, que era cuando estábamos en el otro grupo de trabajo, 2 puntos importantes a tener en cuenta, que no lo tenía ni la ley estatal. En esto tenemos que decir que habíamos sido pioneras, ¿sí? Y es que en el caso de las mujeres con discapacidad, las agresiones no solo tienen que provenir de su cónyuge o pareja, sino que también las agresiones físicas o psíquicas podrían ser ejercidas por hombres de su entorno familiar o institucional, aunque no tuvieran condición de cónyuge, de pareja o no hubieran tenido ninguna relación de afectividad. También se incluyó, claro, las campañas de sensibilización debían de ser accesibles a todas las mujeres con discapacidad. Y volviendo a la propuesta del 2019, la que os contaba antes, se supone que un 17% de las mujeres que tenían una discapacidad es como consecuencia de la violencia que han ejercido sobre ellas. Este es otro asunto que debemos de analizar en detalle. Es el de las mujeres que tienen una discapacidad debido a la violencia que han ejercido sobre ellas, ya que conocemos muchas mujeres que sufren sordera como consecuencia de los golpes en los oídos, o ceguera, o lesión medular, o trastornos de salud mental y problemas psicosociales. Bueno, yo siempre pongo este ejemplo porque es gráfico, no porque me guste ni equiparar una cosa a otra, ¿no? Pero es un poco como los accidentes de tráfico, ¿no? A nosotros los lunes te dicen los fallecidos que ha habido en las carreteras, pero nunca te dicen que por una persona fallecida quedan 20 con una lesión de por vida, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Siempre nos dicen las mujeres que son asesinadas, que tenemos que conocer indudablemente y con su nombre y con sus apellidos, que son personas, ¿no? Pero nunca nos damos cuenta que mucha gente se queda con una lesión, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Estamos reclamando la plena accesibilidad de los recursos y protocolos de atención a las víctimas de la violencia machista para que las mujeres con discapacidad no se queden atrás y puedan acceder a ellos y que puedan recibir asistencia para las tareas básicas de la vida diaria por parte del personal formado en las casas de acogida, en las casas refugio o en otros recursos de emergencia que hoy en día no se recibe. Hay que tener presente que una de las formas de violencia hacia las mujeres con discapacidad es precisamente esa, la negación de la ayuda necesaria para las tareas personales de la vida diaria, ¿no? Poneros una persona bueno, pues, ¿sabes? Una persona que necesita que la aseen, que la vistan por la mañana para poder salir a la calle y ser ciudadana de pleno derecho,
y que llegues a un recurso de estos y que nadie te pueda ayudar a hacerlo, ¿no? Entonces, al final, ¿para qué me voy yo aquí? Si al final nadie me va a echar nadie me va a hacer aquello que necesito, ¿no? Dicho todo esto, hay dos factores fundamentales que se deberían de tener en cuenta para aumentar la autonomía personal de estas mujeres y solucionar o prevenir las dificultades que se encuentran y que ya he mencionado antes. Un paso sería empoderar a las niñas y mujeres con discapacidad, entendiendo este empoderamiento como un proceso por el cual adquieren o refuerzan sus capacidades y estrategias pues, para alcanzar una autonomía real, autodeterminación, pues a través de técnicas de desarrollo y crecimiento personal, para que lleguen a ser partícipes en las tomas de decisiones que les afectan directamente y que vayan encaminadas a mejorar su calidad de vida. El otro es que puedan contar con las herramientas, recursos, apoyos que puedan disponer de la figura profesional de la asistencia personal. Las personas con discapacidad nos comentan que la familia les provoca sentimientos enfrentados, dado que por un lado es la principal ayuda, pero por otro coarta sus deseos de vida independiente. Cuando estas funciones, hablo sobre todo de la asistencia personal, se realizan por parte de los familiares, es más fácil que se adopten actitudes sobreprotectoras hacia las mujeres y niñas y que se produzcan graves crisis familiares y que tengan más riesgos de sufrir violencia o abuso. Me gustaría animaros a las personas profesionales que hoy estáis aquí en que pongáis una especial mirada en las mujeres y niñas con discapacidad intelectual y con trastorno mental o aquellas que tienen una gran discapacidad física o con una discapacidad sensorial grave, porque son mucho más vulnerables que cualquier otra mujer de sufrir estos abusos. Y animaros a que trabajéis con ellas para que sepan distinguir cuando un hombre las violenta. Mirad, cuando hay alguna noticia en los medios de comunicación que unos familiares tenían encerrada y prostituida a alguna mujer, lo habitual es que esta mujer tenga algún tipo de discapacidad. Imaginaros que hagan el diario de esta familia con esa mujer. Una de las medidas del último Pacto de Estado en materia de violencia de género es la medida 194, que ya habla de implementar la asistencia personal suficiente y necesaria en colaboración y con respecto a las competencias de las comunidades autónomas para que las mujeres con discapacidad puedan tomar el control de sus propias vidas para evitar la violencia familiar o de género y la institucionalización. Esta incorporación en las medidas tiene su porqué. Las mujeres, como decía antes, ¿no? Las mujeres con discapacidad, pues tienen sentimientos enfrentados, ¿no? Por un lado, su familia es su principal ayuda, pero por otra, es coarta sus deseos de vida. Porque la colaboración es muy fácil y muy intuitiva y sirve para que las propias mujeres con discapacidad conozcan qué les está pasando y puedan empoderarse. Solo comentar ya a modo de resumen que se deben de adoptar medidas para hacer que la sociedad tome mayor conciencia de los derechos, las necesidades, las posibilidades y cómo pueden contribuir a la sociedad las mujeres y niñas con discapacidad, porque estamos convencidas desde nuestro movimiento que el empoderamiento, más los recursos necesarios, más los productos de apoyo o la asistencia personal, ayudaría a la prevención de violencia de género y abuso en las mujeres con discapacidad. Pero no solo esto, que ya sería mucho. También ayudaría a que las mujeres con discapacidad pudieran ejercer su autonomía personal, cubrieran sus necesidades básicas de la vida, pudieran formarse, pudieran entrar en el mercado laboral, en definitiva, tuvieran lo que les corresponde como a cualquier otra mujer o cualquier otro ciudadano, ¿no? Espero que esta intervención en formación sirva de ayuda en nuestro firme y sostenido propósito, ¿no?, de describir la situación de las mujeres con discapacidad. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Las
no te vayas con una, no te vayas con otra, y palabras más fuertes. Yo creo que lo peor de la discapacidad empieza primero por lo psicológico, y cuando te va a dar el primer tortazo, yo creo que ya psicológicamente piensas como él o por él, sin pensar en uno mismo. Al cabo de unos años de noviazgo, pues me caso con él. Cuando me caso es cuando realmente empieza el infierno, porque ahí es cuando ya empieza, aparte de lo psicológico, lo físico. Durante años, aislamiento de amigas, familiares, entonces te quedas solo o sola ante tu agresor. Entonces, ya si psicológicamente piensas por esa persona, eres una persona nula totalmente. Es lo que él, cuándo, cómo y él diga. Llega un día que ya no aguanté más y decidí escapar de casa. Me fui a casa de unos familiares. Creo que estuve un mes desaparecida del entorno. Claro, hay quien iba a perseguir, como todo maltratador, es cobarde, va a por la persona menos fuerte, como diría yo. Yo soy de familia numerosa, entonces la mayoría de mis hermanos son chicos. Él iba por mi madre a amenazarla con que le dijera dónde estaba yo, o me mataba y se mataba a él. Cuando ya empiezan las amenazas más seguidas hacia mi familia, decido denunciar. Me dan una orden de alejamiento preventiva en ese momento de 500 metros, que más adelante es ya, ¿cómo se diría? FIFA, bueno, que ya me la dan de 500 metros durante 5 años. Al cabo de unos meses, él decide cumplir su cometido o sus amenazas. Saliendo del gimnasio me pilló, empezamos a discutir. Él quería que yo fuera con él, yo no quería. A todo esto son recuerdos que tengo, vamos, no son al 100% porque no me acuerdo de todo. Entonces, de lo que sí que me acuerdo de la discusión, yo decido girarme y decirle: haz lo que quieras, porque lo que menos te imaginas es que quien ha estado contigo parte de tu vida y que era esa persona supuestamente más importante, me giré y me disparó por la espalda. Me disparó justo a nivel cervical, causándome la lesión que hoy tengo, que es a nivel C4, que me impide la movilidad de hombros hacia abajo. Hoy estoy aquí, como otras veces, sobre todo porque quiero que cada vez se visibilice más la violencia de género. Cuanto más voz le demos, mucho más prevención, creo, porque desgraciadamente cada vez somos más. Y sobre todo las mujeres que a día de hoy estén sufriéndolo, que busquen ayuda, porque se puede, y sobre todo hay vida después del maltrato. Gracias a Dios, o en lo que uno crea, no pudo matarme, y a día de hoy yo vivo mi vida
más incluso de lo que vivía cuando estaba ahí. Así que muchas gracias por la atención y espero sirva mi relato.